Bueno, yo soy Ricardo Huguet. En esta oportunidad lo hacemos de esta manera por el tema de la pandemia, lo que son presentaciones de libro y demás, se han tenido que hacer de manera virtual o a través de redes sociales. En esta oportunidad tengo el placer de haber sido elegido por Javier Dicenzo, no tanto para presentar, sino para hablar de sus libros. Durante el 2019 y el 2020 Javier ha generado mucha producción literaria, en este caso con Editorial El Escriba, y son básicamente tres libros que tengo el placer de presentar. Uno se llama Relatos y Poemas bajo el signo de Tauro, y después tenemos uno que se llama Los ríos interiores, que son relatos, y después tenemos Ficciones y poemas junto al río mítico. Estos tres libros, como digo, fueron elaborados o producidos por Javier entre el 2019 y el 2020. Javier, como ya he tenido alguna oportunidad de presentar un libro con él de manera presencial, y en ese momento también hice la aclaración, yo creo que es un exponente fiel de lo que se considera, del movimiento literario que se considera surrealismo. El surrealismo es un movimiento que surgió básicamente después de la Primera Guerra Mundial, donde mucha gente, después de esa guerra que se produce en España, mucha gente enloqueció. O sea, la afectación psicológica o psiquiátrica de los sobrevivientes de esa guerra fue muy fuerte. Unos años antes, Freud había elaborado su teoría psicoanalítica y había analizado todo el mundo de lo onírico, digamos, todo el mundo de los sueños, donde cuando una persona sueña se encuentra con imágenes que no coinciden con la realidad. Entonces, el surrealismo justamente es un movimiento donde se expresa mucha creatividad. Y Javier, cuando escribe sus novelas, en su momento El novelista de la isla o El guerrero salvaje, hace gala justamente de ese movimiento literario, y es extremadamente creativo, y entonces hay que leerlo con esa precaución, sabiendo que es un exponente del surrealismo y que en sus novelas, lo que hay, en sus relatos, lo que hay es muchas veces palabras que están codificadas. Yo digo que las novelas de Javier están cifradas. Uno no puede leerla de una sola vez, es necesario releerlas, porque justamente él tiene como palabras claves que hay que entenderla en un contexto desde donde por ahí él escribe. Cuando él utiliza mucho la metáfora o la palabra de la isla, hace mucha referencia a las islas, a los espejos, a los laberintos, porque Javier, entre otras cosas, es un tremendo lector. Conoce un montón de autores. En el caso de Borges, por ejemplo, ahí en una de estas producciones habla hace un ensayo sobre por qué a Borges no se le dio el premio Nobel. Y incluso es muy agradecido porque cada uno de los relatos o en cada uno de sus poemas hace una dedicatoria muchas veces a estos autores que él digamos, aprecia, como Kafka, como Paul Auster, y después también es muy agradecido con la gente de San Pedro, porque él tiene como ciertos hobbies. Uno es jugar al ajedrez, también formar parte de grupos de natación, y entonces él muchos de estos relatos se los dedica a esa gente. Como se trata de tres libros, hay unas cuestiones puntuales que me gustaría destacar. Yo creo que en muchos escritores ocurre que uno puede no leer ciertas cuestiones, pero hay ciertos cuentos, ciertas novelas que sí o sí uno debería leer. No sé, en el caso de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, creo que eso es algo obligado que uno tiene que leer, por ejemplo, y no sé.
cuando uno habla de Sábato, sobre héroes y tumbas, creo que es una novela que sí o sí se debería leer. Y en el caso de Javier Dicenzo, una de las cosas que a mí más me atrapó de estos 3 libros que él me permite compartir con ustedes es, dentro de los ríos interiores, el primer relato habla del giro en el espejo, y yo considero que es tremendo este relato en cuanto a lo bueno que es. Porque, bueno, él dice que está inspirado en una charla con Diego Bernazar, que justamente dentro de los grupos de natación, Diego ha sido uno de los que lo ha recibido como profesor. Y él ha tenido una charla y ha generado un relato que se llama justamente El giro en el espejo, y como él mismo lo aclara acá, dice que es autorreferencial. Y me interesa mucho porque él lo que hace, él habla de un escritor X que él ve en un espejo de su casa y hace como un juego entre ese espejo, o sea, él ve a alguien en el espejo y ese espejo a su vez lo mira a él. Y me parece interesantísimo cómo juega con ese giro en el espejo y lo que es la realidad y la irrealidad. Dice que a veces el espejo gira y puede ir hacia otra dimensión. Y él se hace muchas preguntas en relación con eso. Y me gusta este relato porque dice, un autor se puede retratar buscándose a sí mismo, el espejo gira porque también gira mi mente y mi realidad. Estoy hablando de seres que están en el cristal, luego invento una historia, siento que Borges me acompaña, voy a adentrarme en un laberinto, imaginando ese laberinto parte de mi casa, otra realidad. Y me gusta mucho cómo hace este juego entre la realidad que tiene él como escritor y la realidad que puede verse en el espejo. Cuando el espejo gira, él hace gala de esa creatividad impresionante que tiene Javier y de narrar historias, justamente en muchos casos mezclando la realidad y la irrealidad, porque eso él lo aclara incluso en este relato, y dice, en una de las partes finales, dice, un escritor intimida a los lectores, un autor de ficción mezcla la realidad con la irrealidad. Y me gusta cómo juega, dice, pienso que el escritor X ignora que yo escribo sobre él, es más, tal vez él esté escribiendo sobre mí, viviendo otra historia fuera del espejo, y este giro es un giro, una visión. Este relato me parece muy interesante porque me hizo acordar de la película de Tom Hanks, que es El náufrago, porque el náufrago justamente está en una isla. Yo decía que por ahí muchas veces Javier utiliza estas palabras claves codificadas o estas metáforas. Cuando el náufrago queda en esa isla, una de las cosas que hace es tomar una pelota de vóley de la marca Wilson, y entonces él necesita a ese otro, la mirada de un otro, aunque obviamente creado en su imaginación, la del personaje, el náufrago, y él habla, y ese hablar con otro lo mantiene derecho y le permite justamente sobrevivir a ese naufragio. Eso más la ilusión de la esposa que él dejó en Estados Unidos, en este caso en la película. Y este relato de Javier me hizo acordar mucho de esa situación de náufrago, porque ese espejo que él mira y que a su vez lo mira, lo acompaña en esa soledad, en las noches, en los fantasmas, en los laberintos que va recorriendo. Realmente es muy interesante porque, como también lo aclara Javier, él se expone mucho como autor, porque muchas de las cuestiones que escribe se pone en juego él mismo y hace algo autorreferencial, y en otros casos, por supuesto, que no es así. Y después, en otro de los libros que está acá, me gusta un juego que hace justamente en el que habla en que hace el ensayo sobre el Nobel y Borges. Me gusta un juego que hace con una frase que está en el Evangelio de San Juan, que dice que conoceráis la verdad y la verdad los hará libre. Y él juega con eso, y me gusta una frase que utiliza ahí y que dice justamente todo lo contrario. Dice, una vez que seamos libres nos vamos a olvidar de la verdad. O sea, cuando seamos realmente libres nos vamos a olvidar de que existe la verdad.
Y a mí esa frase me parece muy interesante porque yo creo que hoy por hoy hay todo un movimiento de lo que se llama las culturas iniciáticas, de lo que se habla de la meditación, bueno, la Kabbalah, como lo que se llama el misticismo judío, que justamente hacen referencia a cómo el hombre actual está alienado en lo que nosotros nos hacen creer como una realidad, la realidad de la ciencia y de la verdad, y también de la religión. Entonces, este juego que hace Javier diciendo que una vez que seamos libres nos vamos a olvidar de la verdad es muy interesante. Yo creo que él muchas veces se olvida de la verdad científica en sus relatos, en sus poemas, que son los poemas de él son realmente muy, pero muy buenos. Así que estos 3 libros que tengo la suerte de poder presentar de manera virtual junto a Javier, me parece que son altamente recomendables y bueno, los felicito a Javier y espero que les guste. Gracias.